Querida audiencia de Radio Chairo, les saluda Diego Ojeda en esta seccioncita llamada Sopa de Letras, donde les platicaré un poco sobre literatura y el español en general. En esta ocasión vamos a platicar de un género que, si bien se cuestiona su calidad literaria, también ha sido bien aceptado por lectores de todo el mundo, e incluso ha trascendido al cine, la televisión y los cómics. Quédense para saber más sobre la literatura policíaca. Esto es Sopa de Letras. Todos conocemos esa historia. Un crimen aparentemente perfecto desconcierta a la policía, por lo cual se llama un detective, a quien el público acompaña en entrevistas con los sospechosos, pistas falsas, atentados contra la integridad y el esperado desenlace en el cual se revela la identidad del perpetrador. El género negro, o policíaco, como quieran llamarle, es quizá uno de los más repetitivos en cuanto a estructura, pero uno de los más cautivadores porque nos invita a adentrarnos en un enigma y a utilizar nuestras habilidades de observación y deducción. Es también quizá uno de los géneros más consumidos en la actualidad, aunque no precisamente en el ámbito literario, sino más bien en otros medios. Pero todo esto, ¿cómo surge el género? Para empezar, hay que citar a Edgar Allan Poe con su cuento Los asesinatos de la calle Morgue. Es aquí donde quizá todos los expertos coinciden en que se inicia el género, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, más adelante es por parte de Sir Arthur Conan Doyle que se van a sentar las bases específicas de cómo se lleva este tipo de literatura. Me refiero al personaje de Sherlock Holmes. Y es que, tanto en el cuento de Poe, que si no lo han leído, yo sugeriría vayan por su edición favorita de Narraciones Extraordinarias y lo lean para que corroboren lo que se va a comentar a continuación, pues encontramos que el caso que se nos está contando es particularmente difícil. Parece que no tiene una solución. Sin embargo, tenemos también la posibilidad de que va a haber muchos sospechosos con los cuales se va a estar entrevistando al investigador, que puede ser un detective o puede ser un miembro muy importante de la policía local, a quien se le va a asignar la investigación. Y este personaje en particular debe de poseer ciertas características. ¿Cuáles son ellas? Por un lado tenemos que se trata de un hombre sumamente inteligente. Es una de esas personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y que no nada más lo demuestran con su vasto conocimiento científico, sino también por su refinada cultura. Es un hombre que al mismo tiempo, y casi siempre, lo que vamos a encontrar es pues muy correcto en sus formas, un tipo dispuesto a ayudar a la policía porque considera que es importante que se haga la justicia, pero al mismo tiempo, cuando se tiene que entrevistar con los sospechosos, por más maleante que parezca el otro, él siempre va a mantener una postura muy correcta, se va a comportar como un caballero y por lo tanto va a tratar de que sus preguntas, si bien son incómodas, sean directas, pero siempre también sin faltarle al respeto. En este caso, pues Dupin cumple con todas estas características, pero si se dan cuenta, Sherlock Holmes no lo hace de manera completa. Y es que, de alguna manera, Sherlock Holmes estaba anticipando lo que se iba a encontrar más adelante en el género. Sherlock Holmes, si bien es cierto que es un detective muy inteligente, también posee algunas características que lo hacen ver como un hombre lleno de defectos. Recordemos, por ejemplo, que algo que lo caracteriza es que es adicto a la cocaína, y que por otro lado, a pesar de su gran conocimiento literario, gran conocimiento con respecto a la pintura y a la música, también es un hombre que le gusta practicar el box, es decir, sí se alcanza a percibir una esencia violenta en el personaje. No obstante, regresando al caso, podemos ver que independientemente de quién lo está investigando, lo que nos va a llamar la atención es cómo es que se hizo este crimen. A esto se le conoce como el de habitación cerrada o de enigma. ¿Por qué? Porque parece que es un misterio en el cual no hay las pistas suficientes para encontrar con el culpable. Sin embargo, es aquí donde vemos cómo se van a juntar los dos aspectos importantes. Por un lado, un crimen aparentemente imposible de resolver, pero solo será capaz de resolverse
cuando nos encontremos con el detective inteligente a nivel genio, y que después de un detallado proceso de observación y estarse haciendo preguntas constantemente, dará al final con la verdad. Y para dar con esta verdad, pues evidentemente se tienen que juntar a todos los sospechosos en una habitación donde se estará llegando a la conclusión final. Entonces, pues eso es lo que podemos hablar en específico de la primera parte de este género. Sin embargo, se extiende hasta principios del siglo XX, cuando sucede algo muy importante a nivel mundial. Y me estoy refiriendo a la Gran Depresión. Pues sucede que este problema de corte económico y social también fue una manera en la que se afectó a la literatura, y viene una segunda oleada del género negro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, para hablarlo en términos generales, aparecen dos escritores que van a redefinir la manera en la que se hacía la literatura policíaca. Raymond Chandler y Dashiell Hammett son los artífices del subgénero, si se le puede llamar de alguna manera, conocido como hardboiled. ¿Qué es el hardboiled? Pues bueno, les mencionaba que cuando se trata de la Gran Depresión viene una crisis económica y social muy fuerte, en la cual aumentan los casos de violencia y de crímenes en las grandes urbes. Lo que hacen Chandler y Hammett es no solo retratar cómo se da esta violencia, sino que al mismo tiempo están haciendo en el fondo del texto o de sus obras una denuncia de corte social. Lo que nos vamos a encontrar en los casos del hardboiled son crímenes extremadamente violentos. Casi siempre van a ser asesinatos, aunque también pueden ser secuestros, donde la policía no tiene los elementos suficientes para dar con el criminal. Y como la justicia, según lo que nos hace ver el contexto, pues ya está corrompida y muestra poco interés en que se haga justicia, ya sea la víctima o un conocido de la víctima, víctima en el caso de secuestro, de un robo o de un fraude, familiares de la víctima evidentemente, si es un asesinato, se acercarán con un detective privado. Este detective no le gusta trabajar con la policía, no le gusta la forma en la que funciona el sistema legal, pero por tratarse de un hombre con una moral, con un sentido moral más o menos definido y orientado hacia hacer lo correcto, pues aceptará el caso que se le está asignando. Este hombre, a diferencia de lo que veíamos en el género de enigma, pues no es muy inteligente. De hecho es un hombre común, cualquier persona de la sociedad, que además tiene gran cantidad de vicios. Generalmente tiene que ver con el abuso de sustancias, específicamente el alcohol, pero también puede tener indicios de tabaquismo o de drogadicción. Es un hombre de muy pocas palabras, le gusta ser violento, parece que es la única manera en la que puede puede sacar toda la furia que le ha causado el ver que no existe justicia en la sociedad. Es un hombre también muy triste y solitario, no le gusta trabajar con nadie más. Sin embargo, también es un hombre con problemas del sentido amoroso, y por lo tanto, cuando en la historia nos encontramos con una fémina, lo más probable es que termine acostándose con ella. Además, es importante señalar, como ya les había mencionado, que este es un género de denuncia social. Lo que va a caracterizar al detective del hardboiled es básicamente que considera que no todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal. Entonces a él no le va a causar ningún problema tener que mancharse las manos, esto es, golpear, secuestrar e incluso matar, si es que se tiene que generar la justicia que se estaba buscando. También algo que es muy importante señalar en este caso es que el ambiente es necesario para el hardboiled. Recordemos, como les había mencionado, que pues
se trata de abordar problemas sociales en las grandes urbes, y entonces lo que vamos a encontrar es el retrato que se hace de estas ciudades. Generalmente va a ser en las noches, son calles muy peligrosas donde podemos encontrar pues juego, prostitución, podemos encontrar bares de mala muerte, podemos encontrar criminales de poca monta o las mafias, que son necesarias para el desarrollo de la historia. Sin embargo, también habría que hacer una observación importante aquí, y es que el mismo detective no siempre va a encontrar la respuesta al caso que está investigando, sino que por otro lado puede ser que nunca encuentre al culpable, pero llegue a dar el sentido de satisfacción o de justicia que estaba buscando la víctima o su círculo más cercano. La literatura policíaca, así como la conocemos, también se ha dado en México. Sin embargo, tiende más hacia el hard boiled que hacia el enigma. En México, pues uno de los primeros exponentes es Rodolfo Sigli con Ensayo de un crimen, que a su misma vez fue llevado a la pantalla grande por Luis Buñuel. Otra exponente poco conocida, pero que tiene una colección muy interesante que se llama Muerte a la Saga, es María Elvira Bermúdez. Esta colección de cuentos la pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, aunque no sé si ya esté descontinuada. La verdad es que mi edición data más o menos de ahí de los años 70. No podemos tampoco olvidar a Rafael Bernal con El complot mongol, y habría que hacer alusión también a Paco Ignacio Taibo II, o Paco Ignacio Taibo II, como gusten llamarle, porque él es uno de los exponentes más importantes desde los años 70 hasta la actualidad. Su personaje más conocido es Héctor Velasco Aranshain, un detective mexicano de padre español y madre irlandesa, que vive en la Ciudad de México, tomó un curso de detective privado y comparte despacho con Gómez Letras, un tapicero o plomero, no recuerdo exactamente. El caso es que Velasco Aranshain tiene casos muy extraños, pero lo interesante aquí es ver la forma en la que Taibo nos relata o nos describe la Ciudad de México por esas épocas, con todo y sus variaciones culturales y sociales que han trascendido. Y actualmente podríamos mencionar también que existen las narconovelas. Las narconovelas tienen como elemento central un crimen relacionado específicamente con el narcotráfico, y cómo podría ser que la policía está investigando el caso. En particular, esto es más o menos lo que sucede con la apología del narco. Se trata más bien de ensalzar la figura del narcotraficante y se deja a un lado al investigador. Y es que la literatura policíaca, así como se ha mostrado, tiende muchas veces a mostrar al detective como el protagonista, pero existen otras variaciones en las cuales también el protagonista puede ser la víctima o el victimario. No es de lo más común, pero creo que sería importante saber que existe. De hecho, la novela de Rodolfo Sigli, Ensayo de un crimen, tiene como protagonista al victimario. Es una novela muy interesante porque no es de las que cumplen al pie de la letra con la estructura del género, pero sí nos va mostrando indicios de lo que podríamos estar encontrando más adelante, sobre todo con esto de la denuncia social que existe en los textos. Por último, me gustaría darles algunas recomendaciones de literatura policíaca, si es que quieren conocer poquito más sobre el género o es la primera vez que se van a adentrar en ello. La primera recomendación, El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. La segunda, El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. El tercero, El largo adiós de Raymond Chandler. 4. Días de combate de Paco Ignacio Taibo II. Y finalmente, número 5, El miedo a los animales de Enrique Cerno. De estas 5 novelas, la que más me gusta es El miedo a los animales, pero creo que si quieren un desenlace sorpresivo y algo que
a lo mejor no van a llegar a captar desde el principio, les recomendaría ampliamente que consigan El asesinato de Roger Ackroyd. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Háganme saber qué les pareció esta sección y qué proponen para futuras ocasiones. Pueden leerme de vez en cuando en Tormenta Gráfica, un blog dedicado a la cultura pop en el cual escribo sobre cine y otras cosas de televisión y música. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.